es lo que tú quieres que yo te dé? A ver, dime qué es lo que tú quieres que yo te dé. Pues chisme, 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 chisme. Yo sé que tú lo que quieres es chisme y te lo voy a dar. Porque el otro día me puse a comentar una anécdota, el sábado por la mañana, este sábado que ha pasado, me puse a comentar una anécdota y me dije, me apetece comentar esas anécdotas del pasado porque fue un gran aprendizaje para mí y puede que si alguien la escucha puede ser un gran aprendizaje para él o para ella. Resulta, les voy a empezar desde el principio. Corrí el año 2003. Yo estaba en el que había sido el segundo trabajo de mi vida. El primer trabajo de mi vida a los 19 años había sido de camarera en una cafetería y el segundo trabajo de mi vida había sido en la empresa eléctrica, en la empresa de telecomunicaciones de Cuba, más conocida como ETEXA. Resulta que la empresa había hecho el último contrato de teleoperadoras. Yo era telefonista, atendía llamadas de largas distancias, ponía llamadas desde La Habana, donde yo vivía, a lugares de provincias de campo donde existían unos teléfonos muy antiguos. Y a través de pizarras magnéticas le creábamos las comunicaciones. Corrí ese año y creo que por febrero del 2003 se cumplían 2 años que me habían hecho el contrato por 2 años y se cumplían los 2 años como teleoperadora en la empresa eléctrica. Y nos dijeron que nos cerraban el contrato a más de 80 teleoperadoras, éramos unas 120 en cada turno, habían 3 turnos, de 7 a 3 de la mañana, de 3 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche y uno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Que nos cerraban el contrato como, creo que en el turno mío 80 o no sé si en total, teleoperadoras, las que habíamos entrado en los últimos 2 años, porque se había digitalizado las plantas y ya todo iba a ser por ordenadores y no se iba a necesitar tanto personal, que ya si se necesitaba en un momento dado ya estábamos como en una bolsa o algo así, nos irían llamando a lo mejor para cubrir vacantes que pudieran necesitar. Me quedé sin ese trabajo donde me sentía muy bien, ganaba bien en Cuba. Dentro de lo que cabe ahí siempre, los salarios nunca han sido para cubrir grandes cosas, pero tenía un estipendio en divisa, como le suelen llamar, y bueno. Los que son cubanos saben que la merienda de Texas es muy famosa, etc. El caso es que me quedo sin trabajo. A la vez había terminado con una pareja y me encuentro en un punto de mi vida donde tenía 23 años, 22 años, porque yo cumplía 22 años, mírale, o 21. Ay, ahora no lo recuerdo, creo que 21. Y yo tenía ya a mi hijo pequeño, que tendría 1 año o 2. Y me quedo madre soltera, separada, sin una pareja, sin trabajo. Y bueno, a empezar a buscar algún trabajo y a ver cómo sacaba a mi hijo adelante, aunque su padre siempre me ayudaba económicamente, me le llevaba la manutención. En Cuba generalmente no es tanto con dinero, es llevarle comida, estarla atendiendo. Y en ese año
En el mes de septiembre fui a casa de una amiga a visitarla, una amiga que vive cerca de casa, a conversar con ella. Y conocí a una persona que había venido a su casa y se había quedado a dormir ahí, tal, un español asturiano, pero que residía entre Palma de Mallorca y Barcelona. Tenía los hermanos divididos, una parte en Palma de Mallorca y otra parte en Barcelona. Y él había venido a traerles unas cosas de unos familiares de ella, de aquí de España. Y se había quedado ahí porque había tenido un problema con unos documentos y necesitaba estar cerca del aeropuerto para ver si lo podía solucionar. Y nosotros vivimos cerca del aeropuerto, mi amiga, la que yo fui a visitar, y yo. Resulta que me gustó, me impactó al verlo. Es calvo y a mí siempre me gustó el hombre calvo. Desde que tenía 15 años decía, ay, es que a mí los calvitos me gustan, yo no sé qué tienen, pero es que me gustan. Bueno, y me gustó una apariencia como muy limpia, ¿no? Me gustó mucho. Y nada, lo saludo, me dice que mi amiga está en casa de la madre, fui a casa de la madre, digo, uy, ¿quién es ese hombre tan guapo? No sé qué, y me dice, no, ese tal, hablamos así, y ya nos pusimos al día lo que yo le quería decir, y me voy para mi casa. Bueno, pasa unas horas o algo así, y viene ella a mi casa y me dice, oye, mira, Alice, este amigo dice que se ha quedado impactado contigo también. Digo, sí. Digo, uy, qué suerte. Y entonces, no, que dice que te quiere invitar esta noche, que no sé qué. Bueno, me invitó esa noche a tomar algo y fuimos juntos con una amiga mía, con su esposo. Yo estaba soltera. Mi madre me cuidaba el niño y bueno. Y ahí empecé una relación con este hombre que es muy interesante. Había sido camarero desde que tenía como 13 o 14 años, que empezó como tirando las basuras de los bares, no sé qué, luego camarero. Entonces tenía mucho conocimiento del mundo, de todo. Y yo me quedé deslumbrada y bueno, estuvimos conociéndonos hasta que se fue a España, pero él empezó a venir seguido. En el 2004 vino 2 veces en el año, manteníamos comunicación. En el 2005 vuelve a venir y luego ya viene como una cuarta vez o algo así y me propone matrimonio y yo le digo que sí y ya llevamos 2 años conociéndonos. Y entonces me dice, pues yo he traído toda la documentación, porque yo sin saber lo que tú me ibas a decir, he traído toda la documentación preparada para casarnos. Bueno, nos casamos el 30 de septiembre del 2005 y comenzamos el papeleo para yo venir a vivir a España porque en Cuba se hace complicado vivir. Y ya que él aquí tenía su trabajo, sus hermanos y tal. Duró un año en la embajada de España el trámite de legalización del matrimonio, tal. Él nos estaba haciendo la documentación a mí como su esposa y a mi hijo como su hijastro. Mi hijo tenía entonces 5 años. Ya yo, cuando vengo a vivir a Palma de Mallorca, porque él siempre trabajaba con sus hermanos, porque sus hermanos tenían buenos restaurantes. En Palma de Mallorca tenía 2 hermanos y aquí en Barcelona, sobre todo en Vilafranca del Penedès, tenía 2 hermanas. Entonces, él a veces pasaba una temporada aquí, una temporada allá. Era un hombre soltero, entonces él creyó que era mejor en Palma de Mallorca, bueno, una isla como Cuba, bueno. Allí empecé a trabajar en un bar del hermano, él trabajaba de camarero, no sé qué. Pero que la hermana, que está aquí en Vilafranca del Penedès, le dice que su hijo se ha comprado un restaurante en el centro de Vilafranca, que necesitaría que él viniera para que ayudara a levantar el restaurante, porque él es tan buen camarero, tiene ese don de gente muy, muy especial.
Y entonces, bueno, esperamos a que el niño terminara ese primer curso, que llegamos a Palma de Mallorca y el niño estaba haciendo primer curso de la primaria. Y entonces en las vacaciones nos vinimos en barco para acá, para Barcelona, de Palma de Mallorca a Barcelona, y nos fuimos a Vilafranca del Penedès. Y ahí él comenzó a trabajar en el restaurante nuevo de su sobrino y yo en el restaurante de su hermana. Y así tuvimos la relación y tal. Resulta que empezamos a tener, bueno, nos alquilamos en un piso y empezamos a tener problemas de convivencia cada vez más severos, discusiones, problemas, porque esa vida que él tenía de camarero era como muy bohemia y habían cosas que a mí me chocaban mucho, como que fumara, quería que dejara de fumar y bueno, en fin, que bebía cada día. Empezamos a tener muchas discusiones, muchos problemas y no, decidimos dejar la relación. Entonces yo me alquilé, me quedé en el alquiler que estábamos, que me dijo que me quedara. Yo busqué una compañera de piso, la madre de un compañerito de clase de mi hijo, una portuguesa que nunca se me olvida, se llama Edith, su hijo se llamaba Nelson. Y luego pues sí que me fui a otro piso porque me salía más barato, y incluso era en el centro de Vilafranca, que solamente tenía 2 dormitorios. Bueno, y este era grande, este tenía 4 en el que yo me quedé. Total, ¿qué pasó? Pasaron los meses, yo vivía aquí en Vilafranca, tal. Opté para trabajar en supermercado día. Hice el curso, un cursillo que te daban de una semana, que tenía que venir a Barcelona, y conozco al que después fue el padre de mi hija Nerea. Y bueno, lo conozco por una red social, que decidimos juntarnos y conocernos. Y bueno, empecé a salir con él con su ahijado, yo con mi hijo. Entonces él era de Sabadell y toda su familia estaba en Sabadell. Y entonces en el supermercado día, cuando empecé a trabajar al cabo de unos meses, de 1 o 2 meses, me dijeron que el supermercado ese lo habían agrandado en Vilafranca y pensaban que necesitaban más personal del que tenían con el mercado pequeño, pero que se habían detectado que con el mismo personal se las podían arreglar, y nos cerraron con un contrato que teníamos, no sé si era de 30 días o de algo así, como de prueba, a varias chicas, entre ellas a mí. Siempre me ha costado mucho mantener la estabilidad laboral, y les confieso, yo soy una persona humilde y sencilla, pero yo considero que soy una buena trabajadora y que doy lo mejor de mí en los trabajos, pero a veces eso no basta para tener una estabilidad laboral. Me vine a vivir a Sabadell y al llegar aquí, no sé si el cambio, no sé, tal, salí embarazada. Este embarazo con este chico que había yo iniciado la relación, cuando yo tenía una radiografía, recuerdo el día de mi cumpleaños, mirales, no sé, un poco antes de mi cumpleaños. Y en la radiografía sale, porque claro, habían habido unos análisis de sangre que habían dado un resultado raro. Se pueden creer que nos citaron y nos explicaron que venía una bebé, que era una niña. Ya le teníamos puesto nombre, le íbamos a poner Carmen María, y que había que sacarla antes de tiempo porque no iba a sobrevivir y iba a ser muy peligroso llevar a cabo el parto. Y yo tenía 5 meses y pico. Ya tenía barriguita, es una niña formada. Y fue un golpe muy fuerte, un sufrimiento para el padre de mi hija después que nació, y para mí. Y nada, tuvimos que hacerlo porque la chica nos explicó que tenía todo un abanico de malformaciones, como que tenía el hígado bifurcado, es así algo que me acuerdo, el ano imperforado, que al nacer no iba a sobrevivir, no iba a sobrevivir a las primeras 3 horas de vida del nacimiento, porque los pulmones los tenía bien formados. Bueno, el tubo neural, que es como un tubo que une la cabeza con el cuerpo, no lo había formado.
fueron muchas cosas que nos dijeron que teníamos. Bueno, creo que yo ingresé el día de mi cumpleaños, un 11 de diciembre. El año creo que fue 2008 o 9, no estoy muy segura. En el Hospital Taulí de Sabadell me hicieron un proceso, como que unas pastillas, algo que me ponen ahí debajo, había luego que esperar, era como que me estaban induciendo las contracciones, se demoraba, la madre de ese chico que estaba conmigo, estaba ahí conmigo, hasta que ya llegó un momento que me empezaron a dar los dolores y me metieron en una sala como si fuera a dar a luz y tuve que pujar como si estuviera dando a luz para que saliera aquella bebé que no iba a sobrevivir de manera natural. La bebé salió, lo que más se demoró fue la placenta. Una vez que salió, me preguntaron si quería verla. Yo les dije que no, porque me impresionaba mucho. Y ya, después la placenta. Bueno, yo me fui para mi casa, estábamos tristes, estábamos así una época de bajón y resulta que poco después salgo embarazada, de la que hoy es mi hija Nerea de 16 años. Este embarazo me lo llevaron muy riguroso. Me lo atendieron por el hospital, me hacían muchas radiografías, muchos exámenes, porque lo que detectaron en aquel bebé, yo tenía una peligrosidad del 25% de que se repitiera. Es que yo soy un factor sanguíneo O negativo o cero negativo o algo así, y resulta que es esto. Entonces al final nació mi hija, Nerea maravillosa, y la continuación de esta bella historia, de este chisme que a ustedes les encanta que yo le dé, se las voy a terminar en otro momento. Pero yo sé que ustedes lo que quieren que yo le dé es chisme, y yo se los voy a dar. Hasta aquí el video por hoy.